Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Profesora, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes con todos. Uy, qué alegría volvernos a reencontrar. ¿Cómo pasan los días rápidamente? Ya estamos casi quincena de lo que es este mes de abril. Espero que todos se encuentren muy bien, que hayan tenido una semana muy bonita, que les haya ido bien, pues absolutamente en todo. Como cada fin de semana, domingo por la tardecita, ya reencontrándonos para lo que son nuestras clases. Muy bien, entonces, recordarles que estas clases son grabadas. Si ustedes desean visualizarlas, quizás en otro momento, pues basta con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden ver tantas veces crean necesarias, ¿sí? Adicional a esto, también tenemos clases que se encuentran en plataforma. Entonces, como institución, siempre pensando en ustedes, siempre pues tratando de apoyarle de todas las formas que se pueda, Entonces, ya de acá todo depende de ustedes nada más. Ya ustedes están quinto año de secundaria, segundo bimestre. No les queda absolutamente nada para poder culminar este nivel secundario. También, como siempre, agradecerles la confianza depositada hacia nuestra institución. Recordarles que estamos a nivel nacional. Por favor, hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, vecinos, parientes, conocidos por ahí que desean culminar este nivel secundario. Invitémosla a que sean parte de nuestro colegio. Estamos a nivel nacional, que la distancia no sea ningún impedimento para formar parte de la familia del Colegio Sana, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra última clase ya de lo que es este curso de matemática, porque las 2 semanas siguientes vamos a trabajar los cursos de razonamiento matemático. Es por demás recordarles las dudas, inconveniencias que se les pueda presentar. Por favor, con mucha confianza, estamos gustosos de poder apoyarlos. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla para poder dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy. Por favor, me confirman si se puede visualizar mi pantalla. Sí, profesora. Sí se ve, excelente, gracias. Muy bien, entonces vamos a hablar de este curso tan bonito que es el curso de matemática. El día de hoy vamos a hablar de dos temas, lo que vienen a ser las circunferencias y el área del triángulo. Mi nombre es Lupe Montes, ya saben que estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Cualquier duda, inconveniencias referido a los temas del módulo, por favor, encantadísima de poder apoyarlos. Muy bien, entonces vamos a hablar de nuestro primer tema que vienen a ser las circunferencias. Cuando nosotros hablamos de circunferencias, de círculo, ¿cierto? Muchos de nosotros a veces tenemos una mala definición, quizás se podría decir, y decimos, pues circunferencia y círculo son lo mismo, decimos. O a veces algunos dicen, son diferentes, circunferencia es más grande y círculo es más pequeño, dicen algunos. Pero ¿cuán cierto será esto? Imagínense, cuando nosotros hablamos de la circunferencia y hablamos del círculo, pues en sí, estas son cosas muy diferentes. Son cosas definitivamente muy diferentes. Pero a la vez, estos dos, lo que son el círculo y la circunferencia, están tan relacionados, estrechamente relacionados, que no existe el uno sin el otro. Pero pese a eso, no son lo mismo. ¿Cómo así? Quizás algunos se preguntan, pero el circunferencia, círculo, yo pensaba que era lo mismo. No es lo mismo. Cuando hablamos nosotros de circunferencia, simplemente estamos hablando del contorno, del contorno. En este caso, mi circunferencia está de color negro. Solamente circunferencia es el contorno. Y cuando hablamos de círculo, círculo es lo que está dentro, lo que está dentro. Fíjense, no es lo mismo, pero pese a ello, pues, pese a no ser lo mismo, no existe el uno sin el otro. Cuando nos hablan de circunferencia, entonces, ya saben, circunferencia es solamente el contorno de nuestra figura, solamente el contorno. Y círculo
Círculo es lo que está dentro. Es lo que está dentro. De ahora en adelante, para ya no poder equivocarnos. Nosotros lo que vamos a estudiar netamente es el círculo, es decir, lo que está dentro, lo que está pintadito de azul. Vamos a estudiarle muy bien al círculo. Cuando nosotros hablamos del círculo, tenemos que saber que el círculo tiene partes. Tiene partes. ¿Y cuáles son esas partes? Dice lo primero que tiene es una radio. ¿Qué será la radio? Cuando nosotros trazamos y hacemos nuestro círculo, nuestra circunferencia, ¿cierto? Esto es en base a un punto medio. No sé si ustedes conocen, han quizás trabajado ya muchos de ustedes con lo que es el compás. El compás es un instrumento que es tipo como un lapicito, se puede decir, pero que tiene doble punta, ¿cierto? Así más o menos es el compás. Tiene una punta que es de acero y acá en el otro lado pues tiene una punta de lápiz. De lápiz. Este instrumento del compás es el que nos ayuda a nosotros a construir nuestros círculos, nuestras circunferencias. ¿Pero de qué manera? Nuestro compás, en primer lugar, pues siempre para cerradito, juntito, las dos piernitas, se puede decir, paran juntitas. Imagínense que nosotros queremos construir una circunferencia. Lo que hacemos es esta puntita que tiene la punta de acero, porque siempre tiene una punta de acero. Eso es lo que vamos a ubicar en una forma, se puede decir, que no se va a mover. En una forma que ya no tiene que tener ningún movimiento, solamente va a girar alrededor de ese puntito. Lo que va a girar, lo que va a mover es esta punta del lápiz. Ustedes imaginariamente, de acá, esta es la puntita donde se agarra, nosotros cogemos de la manito. Si nosotros colocamos esta punta, por decir, acá en nuestro cuaderno, esta punta de acero, como es acero, es tipo que tiene una agujita, y como tú vas a poner eso, como tiene una agujita, es como si pues ahí va a estar quietecito en nuestro cuaderno, quietecito en la hoja. Y damos la vuelta a la otra piernita que tiene el lápiz, y ahí es donde se construye un círculo, una circunferencia. Pero fíjense, para su construcción nosotros hemos necesitado un punto, porque en base a ese punto es lo que se va a construir. Este punto se llama centro. Es el centro. Es el centro. Ahora, todo círculo, ojo, tiene un centro. Todo círculo tiene un centro. Todo círculo. Ahora, cuando nosotros trazamos, unimos ese centro con cualquier punto de la circunferencia, ya saben, circunferencia es el contorno, con cualquier punto de la circunferencia, esa línea que une, eso se llama radio. Ese segmento que une el centro con cualquier punto de la circunferencia, ese es el radio. Entonces, cuando alguien les habla y les dice radio, pues radio es el segmento que une el centro con cualquier punto de la circunferencia. Eso es radio. Ahora, en todo círculo nosotros vamos a tener un sector circular. Sector circular. ¿Y qué es un sector? Si nosotros nos ponemos a analizar la palabra sector, pues sector es un pedazo, ¿cierto? A veces si tenemos propiedades, este sector es para mí, este sector es para ti. Este pedazo es para ti, este pedazo es para mí. Pero ¿cómo nosotros vamos a construir nuestro sector circular? Acá tenemos el punto medio, el centro. Trazamos una radio y trazamos otra radio. Y este espacio que está conformado entre las dos radios, este es el sector circular. Es un pedazo de circunferencia, una parte de circunferencia. Cuando nosotros hablamos de lo que es el círculo, vamos a hablar de un segmento.
¿Y qué es un segmento? Pues un segmento va a ser una línea que va a unir en 2 puntos a nuestra circunferencia. Puedo tener segmento para acá, puedo tener segmento para acá, puedo tener segmento para acá. ¿Cierto? Entonces, cuando nos hablan de segmento, segmento es aquella línea que va a unir en 2 puntos a nuestra circunferencia, que se va a tocar en 2 puntos a la circunferencia. Cuando nosotros hablamos del círculo, vamos a hablar del arco, de un arco. Pero obviamente que este arco no es pues donde patean los penales por ahí. No. Arco es el espacio, un pedazo de circunferencia. Acá tenemos nuestro arco. Este es un arco. Lo podemos incluso denotar con 2 letras mayúsculas. Yo puedo tener AB. Entonces digo mi arco AB. ¿Cómo lo pones? AB, las letras, y arribita como un sombrerito, pero así, curvilínea, arco AB. Entonces, cuando les hablan de arco, arco es un pedazo de circunferencia. Recuerden que circunferencia es el contorno. Entonces, un pedacito de contorno es el arco. Cuando hablamos de círculo, vamos a hablar de la tangente. ¿Y qué es tangente? Tangente es una línea que va a tocar a nuestra circunferencia solamente en un punto. Es decir, mi recta, mi línea, se va a unir con mi circunferencia solamente en un punto. Eso es la tangente. Puedo tener tangente para ahí, puedo tener tangente para acá, puedo tener tangente en este sentido, en todos los sentidos. Pero aquella línea que solamente toca en un punto a mi circunferencia, eso es tangente. Ahora, podemos tener en todo círculo, vamos a tener cuerda. ¿Y qué es la cuerda? Al igual que el segmento, la cuerda es aquella línea que va a unir en 2 puntos a mi círculo, a mi circunferencia. Puedo tener cuerda para acá, puedo tener cuerda para allá, etc. En toda circunferencia, lo que nosotros vamos a tener es, a ver, acá. Vamos a tener el área. El área. ¿Qué es el área? Vamos a conocer todo lo que está dentro. Todo lo que está dentro. ¿Y cómo es que nosotros podemos encontrar y conocer todo lo que está dentro? Eso simplemente es, encontramos una fórmula y la fórmula es pi por radio elevado al cuadrado. Pi por radio elevado al cuadrado. Así se halla el área de un círculo. Así se halla el área de un círculo. Cuando nosotros trabajamos con círculo, con circunferencia, vamos a tener todo círculo, toda circunferencia en este caso va a tener una longitud de circunferencia. ¿Y cómo es que se halla la longitud de circunferencia? Para nosotros poder hallar el área de la longitud de circunferencia, me estoy refiriendo a medir solamente el contorno. Solamente el contorno. ¿Y cómo lo encontramos? Dice 2pi por radio. 2pi por radio. Solamente el contorno. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de círculo, vamos a tener nuestro diámetro. ¿Y qué es diámetro? Diámetro es una cuerda que va a pasar exactamente por el punto medio de nuestro círculo. Es decir, tuvimos acá nuestro círculo, ¿cierto? Ustedes ven de color morado. Acá estará el centro de mi círculo. Tenemos una radio que va en sentido a la derecha. Ya saben, radio es el segmento que une el centro con el punto de la circunferencia. Y en la misma dirección tenemos otra radio que une al otro sentido en nuestra circunferencia. Entonces, pero si nosotros lo miramos, esto ya pues se convirtió en uno solo porque pasa por el mismo punto medio y se convirtió en uno solo. Y esto es el diámetro.
Cuando nosotros hablamos de diámetro, diámetro es la unión de dos radios. Dos radios. Puedo tener diámetro en forma quizás diagonal, tengo una radio para acá y continúo, tengo una radio por ahí. Quizás puedo tener diámetro en este sentido, tengo una radio por acá, punto medio, y tengo una radio por acá. Son diámetros. Diámetro es la línea que va a unir a dos puntos también de mi circunferencia, pero ¿cuál es, por decir, la diferencia con la cuerda? Que la cuerda yo lo puedo trazar para acá, puedo trazar para acá, en cualquier sentido, mientras que el diámetro necesariamente tiene que pasar por el punto medio del círculo. Eso es diámetro. Por eso se dice que el diámetro es 2 veces radio, la unión de dos radios. Entonces, estas son las partes en un círculo. Fíjense, a veces cuando nosotros miramos al círculo pensamos que no tiene nada, pero son las partes. Cuando hablamos nosotros de la circunferencia del círculo, tenemos que conocer las propiedades de la circunferencia. Tenemos 4 propiedades súper importantes en lo que es la circunferencia. La primera propiedad, ¿qué nos dice? Cuando nosotros tenemos nuestro círculo, circunferencia, trazamos una recta tangente acá. Ya sabemos, tangente es cuando se juntan solamente en un punto la recta con la circunferencia. ¿A qué es igual? Dice. Cuando nosotros tenemos nuestra circunferencia, tenemos una recta tangente y a ese punto de unión trazamos una radio del punto medio del centro del círculo a ese punto de tangencia. Esto dice automáticamente nos va a formar ángulo de 90 grados. Es un ángulo recto. 90 grados. Entonces, la distancia de OP va a ser paralelo, va a ser perpendicular a lo que es nuestra recta. ¿Y a qué se refiere con perpendicular? Que esto siempre al momento de juntarse, este ángulo de acá va a ser un ángulo que mide 90 grados, perpendicular, 90 grados. Entonces, cuando ustedes tienen una circunferencia, trazan una recta tangente, en ese punto de unión llega justo una radio, pues este ángulo va a medir 90 grados. Ese es un ángulo que mide 90 grados. La siguiente propiedad nos dice, cuando nosotros tenemos un círculo, dentro de ella tenemos una radio. OP es una radio, ya sabemos, radio es el segmento que une el centro con cualquier punto de circunferencia. Y luego trazamos una cuerda. Ya saben, cuerda es cualquier segmento que va a unir a nuestra circunferencia en dos puntos. En este caso, vamos a trazar una cuerda, pero que va a partir a la radio, a nuestra radio, que se va a intersectar con nuestra radio. Esto dice al momento de intersectarse, también van a formar ángulos de 90 grados perpendiculares. 90, 90. Estos cuadritos en matemáticas significan 90. No es necesario que nos pongan el número 90. Con solamente ponernos el cuadrito, ya eso significa 90 grados. Entonces, ¿qué pasa? Dice cuando estos se intersectan y forman ángulos de 90 grados. Pues lo que pasa es que este lado de acá, esta cuerda, se dividió en dos partes iguales. Se dividió en dos partes iguales. Imagínense que a mí me digan, si lo de acá, por decir, la cuerda haya tenido una medida que yo no sé, el espacio de acá, haya tenido 50, por decir 50 centímetros esa cuerda, pero esta cuerda justo se intersectó en forma perpendicular con la radio, entonces este lado de acá medirá 25 y el lado BC también medirá 25, porque al momento de intersectarse con la radio, esto se dividió en dos partes iguales. Si medía 50, ahora será 25, 25, dos partes iguales. ¿Qué
nos dice la tercera propiedad? Cuando nosotros tenemos nuestra circunferencia, nuestro círculo, trazamos dos cuerdas de igual medida. Ojo, igual medida. Para que sea igual medida, pues tienen que estar ahí en el mismo sentido, ¿cierto? Igual medida. Trazamos dos cuerdas. Dos cuerdas. ¿Qué quiere decir? Que este arco que nosotros encontramos acá, el arco AB, dice va a tener la misma medida que el arco CD. Van a ser igualitos. Imagínense si nosotros tuviésemos un ejemplo, me dicen un ejercicio, me dicen hallar X. Si esto es X más 20 y lo de acá vale 60 por decir. Entonces nosotros por propiedad decimos, muy bien, estos son dos cuerdas, tienen igual medida. Y cuando eso sucede, este arco de acá es igualito al arco de acá. ¿Cómo sacamos nuestra ecuación? X más 20 más 60 no, X más 20 es igual a 60, porque recuerden que esos dos son igualitos. La medida del arco AB es igual a la medida del arco CD. Entonces, de acá nosotros decimos, esto es 60, el 20 que está con signo positivo pasa a negativo, menos 20, y X automáticamente vale 60 menos 20, 40. 40. Y si nosotros reemplazamos acá, efectivamente, 40 más 20, esto nos da 60. Y 60 y 60 tienen que ser igualitos. Entonces, cuando ustedes tienen un círculo, tienen una circunferencia ahí, y dentro de ello, en mi círculo, tengo dos cuerdas que tienen igual medida, pues automáticamente los arcos van a tener las mismas medidas también. Van a ser arcos iguales. Nos vamos con la cuarta propiedad. Ahora, cuando nosotros tenemos un círculo, circunferencia, ahora vamos a tener dos cuerdas paralelas. Dos cuerdas paralelas. ¿Qué significa la palabra paralela? Paralela significa cuando nosotros, por decir, tenemos rectas o tenemos segmentos, estos dos son paralelos. ¿Por qué? ¿Por qué son paralelos? Porque van en el mismo sentido, pero siempre manteniendo una distancia. Cuando nos hablan la palabra paralelo es cuando esas rectas, esos segmentos, pues en ningún momento van a tener un punto de unión. Siempre ustedes imaginariamente hagan crecer esas rectas porque no tienen fin. Las rectas se van hasta el infinito. Nosotros imaginariamente hacemos crecer estas rectas en forma diagonal, por decirlo a los de arriba, sigue creciendo, y hacia abajo sigue creciendo. Y son rectas que no van a tener fin. Son paralelas porque en ningún momento se van a juntar esto. Entonces, ¿qué pasa? Dice cuando nosotros tenemos nuestro círculo y dentro de ello nosotros trazamos cuerdas paralelas. Cuerdas paralelas. Con una distancia mis cuerdas. De igual manera, estos arcos, el arco CA o AC, va a ser igualito que al arco BD. Lo mismo. Entonces, si ustedes tienen ejercicios y ven dentro de su círculo que tienen cuerdas paralelas, ahora, no solamente en este sentido, yo puedo tener paralelas quizás en este sentido en forma vertical, puedo tener quizás paralelas en forma horizontal o quizás puedo tener paralelas en forma diagonal, pero en el otro sentido de acá. Puedo tenerlas así, pero que sean paralelas, manteniendo una distancia. ¿Cuál es? ¿Qué dice la propiedad? Pues que los arcos, ya saben, arco es un pedazo de circunferencia, que cuando tenemos paralelos, los arcos van a ser igualitos. Nuestros arcos van a ser iguales. Entonces, son 4 propiedades muy importantes en lo que es la circunferencia, los círculos. La primera, cuando tenemos una circunferencia, trazamos una recta, se encuentran en un punto, eso es el punto de tangencia.
Eso es el punto de tangencia. Y justo a ese punto llega una radio, ya saben, radio del punto medio del centro de mi círculo, llega al punto de tangencia. Automáticamente este ángulo se convirtió en 90 grados. 90 grados. Siguiente, cuando nosotros tenemos un círculo, trazamos dos cuerdas de igual medida, dos cuerdas que miden igual. Entonces, los arcos van a ser igualitos. Cuando nosotros tenemos un círculo, trazamos una cuerda, ¿sí? Trazamos una cuerda y por el punto medio de la cuerda trazamos una radio, una radio. En primer lugar, al momento de intersectarse nos van a formar ángulos de 90 grados, perpendiculares, 90 grados. Y a la vez, pues este radio dividió a mi cuerda en dos partes iguales. Y finalmente, dos cuerdas paralelas. Cuando nosotros tenemos un círculo y dentro de ello tenemos cuerdas paralelas, mantienen una distancia, no puede ser en forma vertical, horizontal, en forma diagonal, los arcos van a tener igual medida, igual medida. Entonces, de esa manera, si se nos presentan los ejercicios, pues vamos a aplicar directamente nuestras propiedades. Ahora, vamos a hablar del siguiente tema que tenemos, que viene a ser el triángulo. El triángulo. En primer lugar, el triángulo es un polígono. ¿Por qué se dice que es un polígono? Porque es una figura cerrada. Es una figura cerrada. Todas las figuras cerradas reciben el nombre de polígono. Entonces, cuando nosotros hablamos de nuestro triángulo, pues el triángulo es un polígono que tiene tres lados, ¿cierto? El triángulo tiene tres lados. Por eso viene de tres. Un lado, dos lados y tres lados. Cuando nosotros hablamos del triángulo, todo triángulo tiene una base. Claro que sí, con la base es el que está sentado. Es la base. Todo triángulo tiene una altura. ¿Y qué es la altura? La altura es un segmento que va a unir el punto, el vértice, porque los puntos se llaman vértice, va a llegar de frente al lado opuesto, en forma perpendicular. Cuando ustedes les hablan la palabra perpendicular, eso quiere decir 90 grados. Acá va a llegar en forma de 90, formando un ángulo recto, 90 grados. Esto viene a ser altura. Eso viene a ser altura. Y cuando nosotros hablamos del área, ¿cierto? Área, la palabra área significa que nosotros vamos a conocer lo que mide lo que está dentro. A veces, quizás muchos de nosotros, cuando compramos un terreno, por decir, lo primero que preguntamos es, ¿y cuánto de área tiene? ¿Cierto? ¿Y cuánto de área tiene? O quizás nosotros por ahí vemos en venta, se vende este terreno, tiene 250 metros de área. Entonces, cuando nos hablan de la palabra áreas, área es cuando nosotros vamos a conocer la medida, lo que está dentro. Lo que está dentro. Entonces, para nosotros poder hallar el área de nuestro triángulo, lo primero que tenemos que conocer y lo primero que tenemos que tener es una base. Una base. Tenemos que conocer la medida de la base. Tenemos que tener altura. Tenemos que conocer cuánto es que mide la altura. Y altura siempre va a partir de un vértice, es decir, de una esquina en forma recta al lado opuesto, al lado que está a su frente. Si a mí me dicen traza altura de acá, por decir, yo de este vértice puedo trazar altura opuesto, al frente, a este lado de acá, para que llegue en forma perpendicular, 90 grados. Si me dicen traza la altura de acá, por decir, yo puedo trazar altura que va a llegar en forma recta al lado opuesto. Siempre en forma perpendicular, 90 grados. ¿Y cómo hallamos el área? Es fácil. Base, ¿qué es esto? Base. La medida de este lado, base, multiplicado por la altura, h, y dividido entre 2.
Base por altura dividido entre 2. Así conocemos el área de un triángulo. Ahora, cuando nosotros hablamos del triángulo, pues vamos a conocer también, fíjense, no solamente sabemos que triángulos son los de 3 lados, pero fíjense también yo puedo graficar con 3 lados, pero diferentes triángulos. ¿A qué se refiere con diferentes triángulos? Puedo tener un triángulo acá y efectivamente cuando yo trazo la altura, esto es la base, B de base, y la altura A pues parte de acá del vértice perpendicular siempre directo. Esto es altura. Eso es altura. Ese es mi primer triángulo. Caso contrario, yo puedo tener un triángulo quizás de esta forma, ¿cierto? También es un triángulo, una figura de 3 lados. Es un triángulo, ¿cierto? Una figura de 3 lados. O caso contrario, también yo puedo tener quizás una figura de esta forma. Ahí está. También es un triángulo. ¿Qué diferencia encontramos entre los 3 triángulos? Fíjense la primera, la altura está dentro de mi triángulo. En la segunda figura, este lado que llega en forma recta acá, a la vez de cumplir su función de lado, también viene a ser la altura de mi triángulo. También es altura del triángulo. Es lado y es altura de mi triángulo. Ahora, en el caso de la tercera, recuerden que altura siempre tiene que llegar derechito, recto. Si yo quiero trazar, por decir, altura de esta esquina, de este vértice, tendría que llegar acá, recto. Uy, ¿pero cómo? Entonces tendríamos que prolongar este lado. Prolongar quiere decir hacer crecer ese lado para nosotros poder recién trazar nuestra altura. Recién nuestra altura. Ahí está, porque altura siempre tiene que llegar recto. Fíjense, tenemos base y altura. Tenemos base y tenemos altura. Los 3 son triángulos. La altura está dentro del triángulo. La altura es un lado del triángulo y la altura está fuera de nuestro triángulo. Fuera de nuestro triángulo. Entonces, pero en cualquiera de ellas, con cualquiera de las figuras, si a nosotros nos piden hallar el área del triángulo, la fórmula siempre es base multiplicado por altura y todo dividido entre 2. Base por altura dividido entre 2. Así de fácil. Cuando nosotros hablamos de los triángulos, vamos a hablar, el primero es un triángulo acutángulo. ¿Por qué se le llama acutángulo? Ah, porque tiene sus ángulos pequeños, menores que 90 grados. Todos son menores que 90 grados. Por eso se le llama acutángulo. 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 El siguiente es un triángulo rectángulo. ¿Por qué se le llama rectángulo? Ah, porque tiene uno de sus lados que llega en forma perpendicular, 90 grados. Este cuadrito significa 90 grados. Tiene un ángulo, a ver, en el primero es menores que 90. Menores que 90. En el segundo es igual a 90. Igual a 90 grados. Y en el tercero van a ser cuando va a tener un ángulo mayor a 90 grados. Y esto se llama obtusángulo. Obtuso. Obtusángulo. Es un triángulo obtuso. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo que es mayor
a 90 grados. Este es el ángulo mayor a 90 grados. Mayor a 90 grados. Mayor a 90 grados. Porque para que sea 90, tiene que ser derechito, recto, horizontal y vertical. Pero si nosotros nos damos cuenta, ya acá está más grande que en forma recta. Por lo tanto, eso ya es un triángulo obtusángulo. Pero en cualquiera de los casos, ojo, nuestra fórmula es lo mismo. Base por altura dividido entre 2. Cuando nosotros hablamos de nuestros triángulos, ojo, también vamos a hablar de 3 tipos de triángulos. ¿Y a qué se refiere ahora? Ahora es de acuerdo a sus lados. Tenemos el triángulo isósceles. 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 ¿Y qué es el isósceles? El isósceles es cuando tienen sus 2 lados iguales. Este lado y este lado son iguales y este lado es diferentes. Ese es el triángulo isósceles. Tenemos el triángulo que tiene sus 3 lados iguales. 3 lados iguales. 3 lados iguales. Cuando nosotros tenemos un triángulo con 3 lados iguales, eso se llama el triángulo. Tenemos el escaleno. Tenemos el escaleno. Tenemos el escaleno. Y tenemos ahí tenemos igual 3 clases de triángulos. Dentro de lo que, cuando hablamos de triángulos, son 3 clases de triángulos. Entonces, siempre vamos a recordar. Ya está. A ver. Entonces, cuando nos hablan del triángulo isósceles, quizás a ustedes les dicen en un ejercicio, en un triángulo isósceles. Isósceles es cuando tiene 2 lados iguales. 2 lados iguales. Tenemos el siguiente triángulo, que es el triángulo, en primer lugar, equilátero. Luego hablamos del escaleno. Equilátero. 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 Equilátero es cuando tiene sus 3 lados iguales. 3 lados iguales. Y finalmente viene el escaleno. El escaleno. El escaleno es cuando tiene sus 3 lados diferentes. 3 lados diferentes. Puedo tener un lado para acá, quizá un poquito más grande, por acá un poquito más grande. Esto es el escaleno. Entonces, isósceles, 2 lados iguales, un lado diferente. Equilátero, sus 3 lados iguales. Y el escaleno, sus 3 lados diferentes. Esas son las clases de triángulos. Ya sabemos el acutángulo, que son menores de 90 sus ángulos. Rectángulo es un ángulo igual a 90. Y tenemos lo que es el obtusángulo, un ángulo mayor a 90. Y si queremos trabajarlo de acuerdo a sus lados, tenemos el isósceles, triángulos que tienen 2 lados iguales, un lado diferente. Tenemos el equilátero, sus 3 lados iguales, y el escaleno, sus 3 lados diferentes. Ahora, como nosotros estamos hallando netamente lo que son áreas, pues ese es nuestro trabajo. Supongamos que tenemos, pregunta 1, me dicen hallar el área del triángulo. Y lo que nos dan a nosotros es base. Supongamos que tenemos la base, una base de 12, por decir 12 centímetros. Nos dicen, tenemos altura. Altura, supongamos que altura me dan 4 centímetros. Y lo que me piden hallar, pues es el área de este triángulo. Es el área de este triángulo. Entonces nosotros sabemos que la fórmula del triángulo es base por altura dividido entre 2. ¿Cierto? Entonces el área de nuestro triángulo será igual base
tenemos 12 centímetros multiplicado por altura, que vale 4 centímetros, y todo eso dividido entre 2. Entonces decimos que el área del triángulo va a ser igual. Si nosotros multiplicamos el 12 por 4, pues nuestro número va a crecer. Entonces lo más fácil es simplificar. Mitad de 2 es 1, mitad de 12 es 6. Y lo que tendríamos acá es 6 por 4, 24. Centímetro por centímetro, centímetro al cuadrado. Porque cuando nosotros hallamos área, siempre nuestra unidad tiene que ser cuadrada. Podemos trabajar en metros cuadrados, centímetros cuadrados, kilómetros cuadrados, etcétera. Siempre en unidades cuadradas. Entonces, de esa manera se trabaja el área. Ahora, no solamente me pueden pedir hallar el área, imagínense, me dicen, si el área de un triángulo, por decir es, no sé, 30 centímetros cuadrados, 30 centímetros cuadrados, coma, su base es, no sé, 10 centímetros le hay que poner, 10 centímetros, y nos piden hallar la altura. Hallar altura. Hallar H. La altura siempre se le denota con H. Hallar la altura. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer, pues, es graficar nuestro triángulo, ¿cierto? Hacemos la gráfica de nuestro triángulo. Una gráfica. ¿Qué datos nos dan acá? El área, es decir, lo que está dentro. Todo lo que está dentro, porque área es todo lo que está dentro. Nos dan el área. Dice todo lo que está dentro de este triángulo, pues mide 30 centímetros cuadrados. Eso es lo que mide. A ver. Ya está. Esto dice mide 30 centímetros cuadrados. ¿Qué más? Nos dan la base. La base dice mide 10 centímetros. 10 centímetros. Y lo que nos piden hallar a nosotros es la altura de este triángulo. Ya saben que altura siempre tiene que llegar en forma perpendicular, 90 grados, H. Me dice cuánto vale altura, cuánto mide la altura. Entonces nosotros sabemos que el área de un triángulo es igual base por altura dividido entre 2. Base por altura dividido entre 2. Uy, pero a nosotros nos dan el área. Dice que es 30 centímetros cuadrados. Entonces reemplacemos 30 centímetros al cuadrado va a ser igual base. Uy, pero base también te dan. Dice es 10 centímetros. Altura, no, pues eso es lo que tú tienes que conocer. Por H dividido entre 2. Cuando nosotros trabajamos, tenemos que entender que cuando estamos resolviendo ecuaciones, todo número que está con la suma va a pasar a restar. Toda cantidad que está restando va a pasar a sumar. Toda cantidad que está multiplicando pasa a dividir. Y toda cantidad que está dividiendo, pues pasa a multiplicar. Este 2 está dividiendo acá. Yo tendría que pasarlo a dividir, a multiplicar, perdón, porque está dividiendo. O caso contrario, puedo simplificar. Siempre el objetivo cuando nosotros trabajamos tiene que estar en nuestras cabezas la simplificación. ¿A qué se refiere con la simplificación? Simplificar quiere decir hacer una división mental, se podría decir. Y cuando nosotros simplificamos una cantidad, pues nuestros números se reducen rápidamente. Imagínense que yo estoy sacando acá mitad de 2, 1. Ya prácticamente el 2 desapareció porque la unidad siempre va a estar ahí. Y mitad de 10 es 5. Entonces, el 10 ya se convirtió en 5. Creo que una cantidad más sencilla, más pequeña de poder trabajar. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tendríamos ahora? Acá tengo 30 centímetros cuadrados. Va a ser igual, al otro lado me quedó 5 centímetros por H.
por h. Me voy a venir para acá. Yo quiero conocer altura porque eso es lo que me piden. Me dicen hallar h y h es la altura. El 5 le está acompañando al h multiplicando. Entonces ese 5 tiene que bajar a dividir a 30. Tiene que pasar a dividir 30 centímetros al cuadrado entre 5 centímetros. Y h va a ser igual 30 entre 5, esto es 6. Centímetro cuadrado entre centímetros, se va esto y se va esto. Y solamente nos quedamos con centímetro. Por lo tanto, nuestro resultado simplemente es 6 centímetros. 6 centímetros. Y con eso estaríamos conociendo la altura de ese triángulo. Tenemos entonces altura, tenemos base y ya tenemos también lo que es el área, porque eso nos dieron. Entonces, a nosotros nos pueden dar infinidad de ejercicios, pero hay que tener bien en claro simplemente nuestra fórmula. Para hallar el área del triángulo, base por altura dividido entre 2. Y eso es todo. ¿Estamos? Muy bien. A ver, un ejercicio más. Tenemos tiempo para un ejercicio más, creo yo. Voy a borrar esta pantalla para poder realizar un ejercicio más. Cuando nosotros trabajamos con área, son muy bonitos y no solamente tenemos el área del triángulo, tenemos el área de muchas más figuras, y a veces cuando nosotros hablamos de áreas, también con las áreas podemos, si tenemos figuras desconocidas, pues tenemos que siempre transformar a figuras conocidas, podemos sumar, podemos restar figuras para poder encontrar lo que nos están pidiendo. Imaginémonos ya, es el problema ejercicio 3, me dicen hallar la base, hallar la base del triángulo, hallar la base del triángulo, cuya área es 16 centímetros cuadrados y su altura es 8 centímetros. Hace rato nos pedían hallar altura, ahora nos piden hallar la base de nuestro triángulo. Si lo queremos trabajar, pues lo podemos también hacer su gráfica, no hay ningún problema, ¿cierto? Esto es nuestro triángulo. Entonces me dicen hallar la base del triángulo, me piden hallar esto es la base. Yo no sé cuánto me dirá, pero me dicen que el área, es decir, lo que está dentro, esto vale 16 centímetros cuadrados. Todo lo que está dentro mide 16 centímetros cuadrados. Lo de acá, porque recuerden cuando les habla de áreas, área es lo que está dentro. ¿Y qué pasaría si nos hablan y queremos conocer solamente el contorno? Quizás alguien se pregunta. Eso ya es perímetro. Eso es perímetro. Perímetro es solamente el contorno. Y lo que está dentro, eso es área. Me dan el área, dice es 16 centímetros cuadrados. Y me dan también la medida de la altura. Dice que la altura mide perpendicular siempre, recuerden. La altura mide 8 centímetros. Entonces lo que nosotros tendríamos que decir es el área del triángulo. Sabemos que la fórmula es base por altura dividido entre 2. ¿Cierto? Nos dan la medida del área, es 16 centímetros cuadrados. Nos dan base, no, pues eso es lo que tenemos que encontrar. Nos dan altura, si nos dan altura es 8 centímetros entre 2. Entonces acá tenemos 16 centímetros cuadrados. Es igual base por, podemos simplificar el 8 y el 2
¿cierto? Sacamos mitad de 2, 1. Mitad de 8, esto es 4. Entonces acá tendríamos por 4 centímetros nada más, porque el 1 abajo es ya, pues 4 entre 1 es 4. El 4 está multiplicando, en este caso, tiene que pasar a dividir 16 centímetros cuadrados entre 4 centímetros. 16 entre 4, eso da 4. Centímetros cuadrados entre centímetros, se va el cuadrado, se va el centímetro y nos quedó solamente en 1 centímetro. Por ende, nuestra respuesta sería 4 centímetros. Entonces, este es un triángulo que tiene 4 centímetros de base y tiene 8 centímetros de altura. Por ende, su área, dice, es 16 centímetros cuadrados. Entonces, con esto, nosotros podemos resolver cualquier ejercicio. Ya saben, tenemos triángulos, acutángulos, rectángulos, obtusángulos. Acutángulos menores, cada uno de sus ángulos son menores a 90. Rectángulos tiene un ángulo recto, 90 grados, y obtusángulo tiene un ángulo mayor a 90. Si queremos hablar respecto a sus lados, tenemos el isósceles, equilátero y el escaleno. Isósceles, dos lados iguales, un lado diferente. Equilátero, sus 3 lados son iguales y el escaleno, sus 3 lados son diferentes. Cuando nosotros hablamos del triángulo, ya saben que el triángulo no solamente puede ver pues con la altura al medio, puede coincidir altura, un lado puede ser altura, no hay problema, o podemos tener una altura externa, quiere decir fuera de nuestro triángulo, igual no hay problema, porque nuestra fórmula es para cualquier tipo de triángulo, base por altura dividido entre 2. ¿Estamos? Muy bien, entonces, ¿alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna inconveniencia? Nada, profesora, para mí lo entendí claro. Está claro, ¿verdad? Sí, es súper sencillo. Me imagino que con esto, pues ustedes tienen preguntas, me parece, en su examen de lo que son áreas de triángulos y no van a tener ninguna dificultad al momento de poder resolver esos exámenes. Con esto estamos culminando lo que es este curso de matemática. Ya con esto, me imagino que el día de hoy también ya más tarde quizás ustedes ya lo van a tener listo, las preguntas de lo que es matemática. La próxima semana vamos a empezar con lo que es los temas del curso de razonamiento matemático. Igual no queremos que tengan dificultades con ninguno de esos cursos y que puedan trabajar pues de una manera tranquila y sobre todo habiendo entendido los temas, ¿sí? Muy bien, entonces, si no hay dudas, no hay inconveniencias, de todas maneras recordarles las dudas, las inconveniencias, por favor, cuenta con mi número de celular, no solamente mío, somos docentes de lo que es matemática, entonces nosotros estamos gustosos de poder apoyarlos, ¿sí? Muy bien, entonces me despido deseándoles que tengan una bonita semana y Dios mediante, pues nos estaremos reencontrando el siguiente domingo a la misma hora. Un abrazo, nos vemos, chao. Igual, profesora, nos vemos. Bye, cuídense.